Muy buenas tardes. Aquí nuevamente en el programa Dialogando de Ética, Ética Aplicada con Doctor Arrieta. Como todos los domingos a las 4 de la tarde, pues nos acompaña siempre un distinguido persona que invitamos para este programa, en el cual pues queremos ampliar en esta ocasión algo sumamente importante, que es la presentación que hiciera Monseñor Antonio Vázquez. Todos lo conocemos por Padre Tito, de Stella Maris. Y ustedes saben que hace 2 semanas aproximadamente estuvimos con el segundo encuentro nacional de ética. En ese segundo encuentro nacional de ética, pues se trabajó el tema de la ética aplicada en diferentes escenarios, en el área empresarial, en el área de las comunidades, en el área religiosa, y dentro del área religiosa, pues en el área de la iglesia, específicamente la ética aplicada en el tema de la iglesia, pues desarrolló el tema y aceptó nuestra invitación y el reto, porque es un reto, Monseñor Antonio Vázquez, y de la parroquia Stella Maris, y entonces pues y lo conocemos por Padre Tito. Muy buenas tardes, Padre Tito. Buenas tardes, doctor, y buenas tardes a la radio audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros, y la verdad que a nosotros nos honra que ya tú eres parte de este movimiento. Gracias por la invitación. No, ya, y que siempre estuviste dispuesto, y no todo el mundo lo acepta, estos retos, ¿sabes, Padre Tito? Créeme que hay muchas personas que nosotros invitamos, y no es porque sea nada terrible, pero hay que tener un aplomo y definición clara de los conceptos para poder hablar de la ética, y vamos a hablar esta tarde de ese tema, ética aplicada y la ética en la iglesia. Yo me estoy dejando llevar por tu propia presentación, okay, que está grabada. Cualquier persona después la pueden recibir, la pueden ir a la Fundación Movimiento Ético y pueden sacar los videos de ese evento de todo un día. Un trabajo enorme. Tengo que, perdona que haga este paréntesis, Padre Tito, pero quiero agradecer a la Universidad Interamericana que nos ayudó, nos facilitó, porque esto se celebró en la Intermetro de San Juan. Esto fue el 24 de agosto. Y el esfuerzo que hicieron ellos, la prestación y las facilidades que nos permitieron estar, pues hicieron posible este segundo encuentro. Y quiero también saludar a que nos escuchan en España, Juan Carlos Ciorana y el grupo de Adela Cortina, que son el grupo de la Universidad de Valencia, Fundación Etnor, que son unas personas que también están apoyándonos, y le debemos mucho a ellos también. Y si ellos hicieron la conferencia magistral, ¿te acuerdas? Con el doctor Ciorana, yo creo que eso quedó excelente. Bueno, pues Padre Tito, vamos entonces a nuestro tema. Bien, fíjate, yo tengo una pregunta que me ayudó, y también quiero agradecer y hacer público estas preguntas. Me las envía nuestro querido amigo Ernesto Frontera, doctor Ernesto Frontera, Ernesto Alejandro Fronteras Roura. Y él fue quien me envió estas preguntas. Tuve la cortesía de enviarlas. Esperaba estar aquí con nosotros hoy, pero por razones de una muerte imprevista de un familiar, pues no pude estar. Bueno, pues así que Ernesto, muchas gracias por ahí con estas preguntas. Yo las estuve mirando y aquí estamos, y vamos con ellas. Cuando tú hablaste el tema de la ética, y tú me hiciste una serie de referencias, la dimensión ética del ministerio ordenado. Correcto, correcto. Y también estuviste hablando del ministerio ordenado, si es una profesión, o si quiere decir que definir. ¿Qué quisiste definir, qué quisiste decir cuando definiste a Jesús de Nazaret como amor a la vida? ¿Puedes abundarnos un poquito en estos temas, por favor? El amor a la vida de Jesús es el concepto que le dicen biofilia, la vida, filia, amor a la vida. Si uno ve la vida y el ministerio de Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret tenía un amor tan grande por la vida que por eso es que vemos que los relatos de sanación física, emocional, revivir gente. Si nos damos cuenta, todo lo que hace Jesús gira en torno a la calidad de vida del ser humano por la dignidad que tiene el ser humano, que es creado a imagen y semejanza de Dios. Es que hay un sentido de dignidad del ser humano. Y nunca se pierde. Y bueno, pero hoy día como que eso no se ve muy claro, porque se ve el ser humano como ser utilizado o como una cosa,
o como un instrumento para otros propósitos. Correcto. Y aquí estás poniéndolo de otra manera, estás poniendo que el centro es la persona. El centro es la persona. Habrá que cambiar todo prácticamente. En el momento histórico que estamos viviendo, como dicen los obispos en Aparecido, un cambio de época. Se ha cambiado todo y lo que antes era el centro, el ser humano, ahora el centro son los intereses creados que generalmente responden a intereses económicos. Y también hay que ver la concepción del ser humano si nos autocomprendemos iguales. Si yo me autocomprendo igual, pues yo no puedo abusar del otro. Ahora, si yo me autocomprendo superior o mejor al otro, veo al otro como cosa y por eso es que lo pisoteo, lo maltrato. Y por eso pasa en todos los órdenes, en las comunidades, en las relaciones políticas, no solamente en los asuntos económicos, aún en los centros educativos. Y eso no es una utopía, o no es como... Yo no diría que es una utopía, porque cuando uno mira las cartas de derecho, dice que todos los seres humanos son iguales delante de la ley. Pues vamos a quitar delante de la ley y vamos a ver todos los seres humanos son iguales. Okay. Pues entonces, si todos los seres humanos somos iguales, pues entonces yo voy a tener la capacidad de compadecerme del otro. Si yo me autocomprendo igual, lo que yo no quiero que me hagan a mí, yo no se lo voy a querer hacer al otro. Hay que trabajar mucho con la concepción que tenemos del ser humano. Fíjate, en ese sentido, si eso es así, la pregunta que viene a hacernos es, ¿cuál es el valor intrínseco del pastorado? ¿Cuál es el valor? ¿Qué es lo que... Yo utilizaría una frase atribuida a Jesús de Nazaret en el Evangelio. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. El ser humano, los padres de la iglesia, uno decía, la gloria de Dios es que el ser humano viva. Y viva en abundancia. En abundancia, humanizar, que pueda realizarse en plenitud. Cuando decimos realizar, y eso, ¿verdad? Es una de las aspiraciones de la ética, que es la felicidad. Yo lo comparo, el tema de la ética hay dos grandes pilares. Uh-huh. Por un lado está la justicia, uh-huh, que se haga justicia, la ética tiene que ver con ese gran tema. Y el otro gran tema que tiene que ver con la ética es eso de la felicidad. Y estás hablando de tener una vida plena. ¿Cómo se traduciría ese mensaje del pastor en Arroyo Habichuela diariamente? Porque a veces lo que hay es sufrimiento, dolor, tanta incomprensión. Y no sé si a veces hasta se ha justificado como pasar por este martirio o esta vida como parte de un proceso para tener después el reino de los cielos. Si uno lo ve en el marco de Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, cuando veía que alguien estaba enfermo, se compadecía. Okay. Hay que ver cómo es el movimiento interior en Jesús. Y desde el movimiento interior de Jesús siente lástima, se compadece, se acerca. Así que todo el proceso comienza una realidad exterior que Jesús está viendo, una realidad exterior que Jesús está procesando, una realidad exterior que cuando Jesús la procesa dice, el proyecto de Dios es esto. Pues entonces, si este es el proyecto de Dios y eso que yo estoy viendo no es el proyecto de Dios, yo lo tengo que cambiar. Fíjate que entonces, hasta cierto punto, una de las funciones del pastor es una dimensión de cambio, buscar un cambio. Caminar, acompañar, y cuando hay que hacer cambios, proponerlo. Bueno, pues quizás ahí ha habido cierta timidez en unos momentos dados, porque a veces uno dice, ¿estará esto alineado con esa visión? Ahí es que vamos. Yo creo que hay una gran crisis de identidad. Entonces, si en el ministerio ordenado, que es una vocación, es llamado a un seguimiento a Jesús, pero si lo quiero ver como una profesión, pues yo me voy a autocomprender mejor que nadie porque esto es lo que yo conozco, y entonces las personas que vienen en una situación de necesidad, de vulnerabilidad, en vez de yo ser solidario con ese que viene en vulnerabilidad, yo lo que voy a ver entonces es como profesional, voy a decir, bueno, déjame ver cómo lo puedo ajustar y qué ganancia secundaria puedo sacar, y ahí es que entra la corrupción. Entonces, cuando hay esa crisis de identidad personal, se traduce en crisis de credibilidad. Y entonces, cuando lo vemos en el marco grande, la bomba nos ha explotado en las manos, porque la crisis de identidad de algunos pastores se han convertido en crisis de credibilidad de la institución que representamos. Y ahí sí es verdad que tenemos que volver al principio.
Y el principio sería hacia la vocación. Hacia la vocación, hacia el seguimiento radical de Jesús, hacia lo que es la compasión, hacia lo que es la misericordia. El próximo mes la iglesia va a canonizar a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y Monseñor Romero siempre decía que el problema no es que haya instituciones, el problema es que pongan a las instituciones por encima de las personas, porque lo importante es la persona. Y Monseñor Romero muere dando la vida por su pueblo, y decía más, él decía, me pueden matar a mí, pero yo voy a vivir en mi pueblo. Sí, eso fue en El Salvador. En San Salvador. En San Salvador. Estuvimos allí en la catedral donde él estuvo, y la verdad es que eso es impresionante. Eso es impresionante. Eso es un modelo de pastor. Es un modelo de pastor. Hay que poner, para yo refaciarlo, a ver si estoy entendiendo bien. Sí. Perdón. En ese caso, lo que voy a buscar es, la raíz es hacia la vocación, no quedarme puramente profesional. No quedarse profesional, no quedarse. Si me quedo profesional, pues se puede perder el camino. Si me quedo como el tema como muy intelectual, diríamos. Sí. Y si lo veo como puramente intelectual. Si lo veo como vocación, siempre voy a tratar de volver al amor primero. Voy a querer reforzar ese amor, voy a querer ir a la memoria y voy a querer entonces despertar ese amor que me va a llevar a ser una persona pasional en lo que hago, porque me compadezco del necesitado. Ahora, si me pongo profesional, pues es un peligro. Es lo que yo le digo después de los hippies y los yuppies, ¿no? Y ahora los millennials. De trabajo de 8 a 4 o de 9 a 5 y este tipo de cosas, ¿no? Y cuando tú estás tú entiendes el ministerio como una vocación. Miremos la vida de Jesús de Nazaret. Nunca dijo, no te puedo atender. Fíjate que en ese sentido es rescatar, hacer héroes y tener pasión. Sí. Es un sentido de pasión, sí. Y no es solamente técnico o intelectual o un trabajo de pensamiento, sino que haya ese elemento de corazón. Todo eso es complementario a. Sí, todo eso es complementario. Que no es que esté mal. Es un medio, pero no es el fin. Pero que no sustituya. No. Así que no es solamente una profesión, es una vocación. Es una vocación. Y eso puede ser también para un maestro, eso puede ser también para otras profesiones también. Yo creo que si el ser humano, en vez de irse por la profesión y la institucionalización de la profesión, sigue con la vocación, pues definitivamente que el cambio se va a ver. Bien, entonces fíjate, y estás haciendo referencia a que vivimos una época que como se han perdido esos héroes o esas pasiones y esa dimensión, pues nos ha quedado muy cuadrados, muy conformistas, muy articulado todo el mundo, pero nadie se salga de su... Se quedan en zonas cómodas. Y tan pronto llega un reto, colapsa, no funciona. Anoche, el evangelio de anoche de esta mujer que llegó a bañar, a lavarle los pies, a enjuagarle los pies con su pelo, el perfume y todo. Ella rompió ahí todos los marcos. Y no solo eso, sino que cuando uno lo ve en su contexto, esta mujer ha hecho todo lo que Simón el fariseo no hizo. Simón el fariseo tenía a Jesús en su casa, pero no lo tenía en el corazón. Simón el fariseo se autocomprendía superior a Jesús y lo que quería dar un espectáculo. Aquí lo tengo en la mano. Sin embargo, esa mujer fue a bailar a la casa del trompo, fue en contra de la corriente, del qué dirán. Hizo todo lo que... y no dijo una sola palabra. Y se convierte en modelo de fe a seguir. Ese fue el evangelio del jueves por la noche, perdona. Hoy es domingo y son las 4. Ese fue el evangelio del jueves por la noche. Sí. Pero ciertamente... Pero fíjate que aún el evangelio del domingo, de hoy domingo, es cuando Jesús hace su segundo anuncio de su misterio pascual, los discípulos empiezan a ver quién se va a quedar. En mi barrio decían, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y Jesús los confronta. Y Jesús pone un niño en medio de ellos y dice, hay que hacerse como niño. Pero en el contexto bíblico, ¿quién es el niño? El que no es sujeto de derechos. Y por eso es que Jesús dice que el que quiera ser niño tiene que hacerse como un niño. En otras palabras, renunciar a todo eso. Desprovisto. Y entonces, ahí es que entendemos la protección que tenemos que tener para ello. Y en el siglo XXI nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Quiénes son los seres humanos? A los que no se les reconocen sus derechos, desde los no nacidos, o sea, que están en útero materno, en el vientre de la madre, hasta los inmigrantes. Ahí volvemos al tema de la dignidad. Seguro, la dignidad de la persona humana nunca se pierde. Ahora, tomando otro tema, te pregunto, ¿verdad?
en nuestra situación actual, ¿cuáles tú crees que son los grandes retos que tenemos o tiene la iglesia, y en particular la iglesia católica a nivel de Puerto Rico y a nivel internacional con todos estos temas que pues mira, y el reto, perdona, y el reto que tiene también, las confrontaciones que tiene actualmente también Francisco? Sí, el Papa. Pues mira, de los grandes retos que tenemos es la estructura operacional que tiene la Iglesia, lo que se llama el Código de Derecho Canónico, las leyes. Las leyes. Esas leyes van a tener que ser enmendadas. Primero porque la figura jurídica de un obispo, cuando uno lo estudia en el derecho canónico, es un señor feudal. Y nosotros vivimos en un mundo neoliberal, globalizado. En la época del feudalismo, el que estaba arriba era dueño y señor. Nadie lo podía cuestionar. Ahora, como esa estructura no funciona en el momento histórico en que vivimos, la gran crisis la tiene ¿quién? La figura de los obispos. Todas las bombas les explotan en las manos. Entonces, creo que hay que, como dice el Papa, quiero una iglesia pobre para los pobres. Quiero una iglesia en salida, en misión. Quiero una iglesia que sea madre. Una iglesia que sea compasión, una iglesia que sea sala de emergencia, hospital en el campo de batalla. Entonces, tenemos que olvidarnos de una jerarquía donde yo soy el señor feudal y nadie me puede cuestionar. Todo lo contrario, tengo que virar eso al revés. Sí, porque las estructuras y los procesos y la gente pues están preparadas, hay otros momentos. Y sería como entonces un cambio a nivel de estructura. Oh, claro que sí. Yo no tengo problema con que tengamos estructura porque todos necesitamos estructura, pero las estructuras tienen que reflejar valores y tienen que ser motivadas por los valores evangélicos. Si la estructura no promueve valores evangélicos, se autoimplosiona. Está anacrónica con el tiempo, está fuera de tiempo. Está fuera de tiempo. Por eso, fíjate los esfuerzos que está haciendo el Papa, descentralizar la curia, descentralizar el Vaticano. Bueno, están dándole duro al Papa con todos esos cambios, correcto, ¿no? Pero el jíbaro dice que lo que no me mata me hace más fuerte. Y yo creo que Francisco es cada día más fuerte. Porque ese sistema cardenalicio, para decirlo de una manera, pues sí hay mucho poder ahí entronado en cada una de esas sillas, en cada una de esas. Y yo lo visualizo bien sencillo. Está atornillado. Y como está atornillado, no evoluciona. Y como no evoluciona, si no hay evolución, ¿qué llega? La corrupción. Porque es agua estancada. El agua tiene que estar en movimiento para producir energía y vida. Algo huele mal. Cuando agua estancada. Sí, veamos el fenómeno. ¿Qué es una inundación? Agua estancada, no se mueve, se descompone y descompone todo lo que hay alrededor. ¿Y qué es una central hidroeléctrica? Un hilito de agua moviendo un dinamito, mueve todo. Bueno, o sea que es un reto grande y eso no se va a resolver no es de un día para otro, pero este Papa está bien claro en el concepto que comunica. Se llama sinodalidad. Y sínodo del griego quiere decir caminar juntos. No podemos los pastores caminar por un lado, el pueblo por otro. Tenemos que caminar juntos. Caminar juntos. Y una imagen que puede ayudar mucho a eso, que yo se lo recomiendo a las parejas, que bailen. Cuando bailan se conocen los movimientos y hay armonía en ese movimiento. Pero cuando no bailan, se estancan. Sí, que hay que sincronizarse. Sí, señor. Que sincronizar. Tengo que ver cómo Jesús que hacía caminar. Eso es lo que hacía, era caminar con su pueblo. La iglesia primitiva lo que hacía era caminar. No tenían templo. No tenían esas estructuras que no es que sean malas, pero si te centras en la estructura, te olvidas. Volver a la esencia, el amor primero. Aquello sin lo cual no puede ser. Y a nivel bueno, pues tenemos ahí, y el Papa, ¿tú crees que está recibiendo, bueno, yo creo que ¿de dónde está recibiendo entonces el apoyo del Papa si ha sido tan criticado por algunos de sus cardenales, algunos de sus propia gente? Bueno, cuando uno mira de dónde viene la crítica, fíjate que humilde ha sido con la carta de Vigano, que él dijo, no voy a hacer comentarios, ustedes saben leer y saben analizar. Una gran humildad, una gran humildad. Ha sido callado. Claro. Ha mantenido, yo lo veo como a veces como cuando Jesús se quedó calladito también. Por eso es, en la pasión, Jesús responde lo que tiene que responder y cuando tiene que hacer silencio lo hace.
se ha mantenido callado. Correcto, correcto. Y creo que es muy prudente, pero paso lento, pero firme. Y es en todo, en la familia, la jefatura de familia tienen que tomar decisiones y tienen que decir el 1 va delante del 2 y el 2 va delante del 3. El jíbaro dice que tú no puedes poner la cajeta delante de los bueyes. Tiene que haber una orden, tiene que haber una estructura para todo, tiene que haber un principio. Pero eso que hablamos aquí, ética aplicada, es vivir. O sea, el ejemplo mejor es la vida de uno. Tú puedes dar el mejor discurso, pero lo que va a mover de verdad es el ejemplo. Y ahí él está dando el ejemplo ante el cardenal que lo están... Ante el cardenal y los cardenales. Mira las señales. Él no vive en un palacio. Él no utiliza unos atuendos que antes se utilizaban. Él rompe los protocolos de seguridad. Él sale a caminar. Él come en el comedor común con sus empleados. O sea, él no se autocomprende superior a nadie. Hay que recordar eso. Y también hay que recordar uno de los elementos importantísimos. Él es hijo de inmigrantes. Viene del sur. No es la cultura noratlántica dominante que ya se... No, todo lo contrario. Es el fenómeno del éxodo que estamos viendo aquí. Es la historia de la salvación. Como dijeron, viene del fin del mundo. Sí, de allá y sus familias inmigrantes. Sí. Que ellos deben tener cuentas sobre historias sobre todo lo que ha sufrido o sufre cualquier inmigrante cuando entra. Claro. Muy bien. Y a nivel local, vamos a algo más local, más cercano a nuestro país, que ha habido tantas... Pues mira, hemos tenido tantas crisis actualmente, pero una de las cosas que yo veo, sobre todo con esta situación de la crisis económica que tenemos, la quiebra que tenemos, es que se está dando un fenómeno de, por lo menos hablo como sacerdote de la arquidiócesis de San Juan, sé que ocurre el fenómeno en otras diócesis, pero yo el testimonio de aquí. Estamos caminando con nuestro pastor y se está dando un fenómeno de unidad y de cerrar fila. Y el pueblo se acerca, siempre vas a tener 3 sectores. El sector que independientemente de lo que digas, te va a apoyar. El sector que independientemente de lo que digas, te va a censurar. Y los indiferentes. Pero aquí no se trata de lo que es aceptable sociológicamente, sino lo que Dios nos pide. Lo que Dios nos pide es que evolucionemos. Lo que Dios nos pide es que en esta crisis nos reinventemos y salgamos a dar un mejor servicio y autocriticarnos y autoevaluarnos, preguntarnos qué ocurrió, qué nos ha llevado a esto, y esto vamos a aprender en el proceso, esto no se debe repetir. Entonces, para que esto no se repita, tenemos que hacer todos estos cambios. Y ese reto para mí es precioso, para mí es saludable. Una vez compartiendo con un amigo que creo que también tú lo conoces, el obispo Ángel Marcial, Ajá. que es de la FRAPE, que ahora está en Estados Unidos y es obispo en la región sureste de Estados Unidos. Él que dice, me siento tan mal por lo que está pasando con lo que se le está, sus palabras fueron, lo que se le está haciendo a mi amigo el obispo Monseñor. Porque él lo ve como obispo, lo que puede estar sufriendo por un grupo de feligreses que haya llegado hasta esta situación. Correcto. De una forma, más bien, él lo ve desde el punto de vista de lealtad, honor y lealtad por haber hecho todo lo que está sucediendo y haber congelado todas esas cuentas y todo este asunto que han sufrido también otras personas. Se ha llegado a un nivel que ha habido un sufrimiento al punto de que nóminas de personas que estaban trabajando en las escuelas, en las iglesias y demás, se han quedado también sin cobrar. Sí. Y lo que estamos viviendo en este proceso es un proceso de purificación ad intra para poder salir y pagar lo que se debe, saldar lo que se debe y retomar nuestras vidas de acuerdo al Evangelio. Si uno lo ve en el mapa grande, la iglesia perdió los estados pontificios, lo mejor que le pudo ocurrir. En otros países la iglesia ha sido perseguida a nivel de martirio, de dar vida. Los países que han sufrido los horrores de la guerra, la iglesia tiene que pasar por eso. Y Jesús nos prometió que las puertas del infierno no prevalecerán en la fuerza. Así que un ejercicio como de esto es purificación. Yo veo esto como un momento de purificación y un momento de reafirmarme más en lo que es el ministerio y lo que es la ética aplicada en el ministerio. Bueno, vamos a un pequeño receso, a una interrupción aquí con nuestro amigo Christopher Soto, que agradecemos tanto su gentileza, su bondad, su generosidad y su comprensión con este señor que pues, está aprendiendo con él.
Muchas gracias.